Episodio 1. La novicia que no confesó un pecado, sino una visión. La campana sonó 3 veces. No era una hora habitual. El viento helado del norte acariciaba las piedras del convento como si buscara una rendija para entrar. Y entró, pero no solo como aire, entró como presagio. Catalina cruzó la puerta del convento con los labios partidos por el frío y el alma herida por algo que nadie conocía. Tenía apenas 20 años, ojos oscuros como el incienso quemado, y una voz que, aunque suave, dejaba un eco que no moría en los pasillos. ¿Vienes a servir a Dios?, preguntó la Madre Superiora sin siquiera mirarla. Catalina asintió, pero sus ojos estaban buscando otra cosa, algo que aún no sabía nombrar. Esa noche, antes de dormir, se le pidió que hiciera su primera confesión. Era costumbre, era rito, pero cuando Catalina entró al confesionario, lo que ocurrió allí no estaba escrito en ningún ritual. No se arrodilló, se quedó de pie. No vengo a confesar un pecado, dijo, con una calma que inquietaba. Vengo a contar una visión. El sacerdote, un hombre anciano que llevaba décadas sin sorprenderse de nada, tragó saliva. Ella continuó. Cada noche, desde hace un mes, sueño lo mismo. Entro en un templo antiguo, donde no hay cruces, ni vitrales, ni bancos, solo una luz roja que cae del techo. Me arrodillo, y alguien, o algo, se acerca por detrás. No habla, no se deja ver, solo me toca, y yo rezo, pero no sé a quién. El silencio dentro del confesionario se volvió tan denso que parecía tener cuerpo. El sacerdote quiso hablar, pero sus labios no respondieron. Catalina sonrió levemente. ¿Es eso pecado o promesa? La rejilla crujió. El aire cambió. El sacerdote, temblando, solo pudo murmurar: Dios conoce los sueños de las mujeres, pero a veces también los envidia. Cuando Catalina salió, la Madre Superiora la esperaba en el pasillo. No había forma de que hubiera escuchado lo que ocurrió adentro, y sin embargo, la miró con ojos distintos, como si ya supiera, como si también hubiera soñado. Y esa noche, en la celda de Catalina, una vela se encendió sola, y una sombra se quedó a rezar con ella. Episodio 2. El susurro que no vino del sacerdote. La segunda noche llegó sin anunciar tormenta, pero trajo relámpagos en los rincones del alma. Catalina no durmió, no porque no pudiera, sino porque algo la esperaba despierta. Bajó al confesionario sin permiso, descalza, envuelta solo en su hábito ligero. El pasillo estaba en silencio, pero no vacío. Las paredes respiraban. El suelo crujía como si sus pasos activaran memorias que no eran suyas. Entró, cerró la puerta, se arrodilló ante la rejilla y esperó. No pasaron ni 3 segundos cuando una voz le habló. No era la del padre Esteban. No era una voz vieja ni humana. Era un susurro húmedo, bajo, íntimo. Has regresado y aún no sabes a quién rezas. Catalina no retrocedió. Al contrario, cerró los ojos, y una sonrisa tímida apareció en sus labios. No necesito saber su nombre, si su presencia me hace temblar así. El aire del confesionario se volvió más denso, más cálido. Las velas del otro lado parpadearon, aunque no había corriente. Y entonces, lo sintió, una presencia, justo detrás de la rejilla, no visible, pero viva, palpitante. Tu oración es deseo disfrazado de fe, susurró la voz. Y tu deseo es una llave. Catalina tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba como si fuera tocado, aunque nadie la rozaba. El eco de ese susurro viajaba directo a su piel. Entonces, que se abra la puerta, dijo ella. Sin miedo. La voz se desvaneció, pero una gota de cera cayó sobre el reclinatorio. Y Catalina vio que esa cera no venía de la vela, venía del techo, como si el mismísimo techo llorara fuego. Se levantó, estremecida, pero antes de salir,
Giró una vez más hacia la rejilla. ¿Eres ángel o demonio? La voz no respondió con palabras. Solo un gemido suave, como un aliento contenido durante siglos, como un clímax sagrado, retenido. Al volver a su celda, encontró sobre su cama un objeto que no era suyo, un rosario antiguo, con cuentas de madera oscura y un crucifijo con una figura distinta. Cristo no tenía los ojos cerrados, los tenía abiertos, y miraban directamente hacia ella. Episodio 3. La oración que hacía temblar su cuerpo, no su alma. Catalina ya no rezaba como las demás, no juntaba las manos, ni movía los labios con timidez. Su cuerpo entero parecía ser la oración, una súplica vestida de carne, un fuego que no se apagaba con agua bendita. Cada medianoche, su celda se transformaba, las sombras no se escondían, danzaban. El crucifijo la observaba desde la pared, y la vela que había empezado a arder sola, seguía haciéndolo, siempre sin fósforo, siempre con intención. Esa noche, Catalina se despojó del hábito, como si quitárselo fuera parte del rezo. Quedó desnuda ante la cruz, de rodillas, y comenzó a orar, pero no con palabras, sino con suspiros, con espasmos, con una fe que se sentía más en la piel que en el alma. Y entonces ocurrió un susurro, no en su oído, sino dentro de su pecho, como si alguien rezara desde su interior, como si su carne ya no le perteneciera del todo. No te arrodilles por mí, dijo la voz, arrodíllate por ti. Catalina tembló, pero no de miedo, de revelación. Y justo en ese instante, la puerta de su celda se entreabrió. No hubo golpe, no hubo paso, solo una figura, Sor Lucía, la hermana más callada del convento, con los ojos abiertos como si hubiera visto a Dios, o algo más profano. Lucía no gritó, no huyó, entró, cerró la puerta, y se arrodilló junto a Catalina. He soñado contigo, susurró, pero en mi sueño, tú no rezabas, tú guiabas. Catalina la miró, y por primera vez, no supo si debía temer o seguir rezando, porque algo dentro de ambas había despertado, algo que no pedía castigo, sino entrega. Y esa noche, la oración no terminó con amén, terminó con dos cuerpos, fundiéndose en un mismo suspiro. Desde el otro lado del convento, una estatua de la Virgen comenzó a agrietarse, y nadie lo escuchó, solo el cielo, solo el infierno, y quizás, el deseo que habitaba entre ambos. Episodio 4. El primer beso no fue entre mujeres, sino entre dos fuegos. Nadie habla del primer beso en un convento, porque no debería haber uno, y si lo hay, no es entre labios, es entre fuegos que ya estaban encendidos mucho antes de tocarse. Catalina despertó con el rostro pegado al suelo de piedra. A su lado, Sor Lucía respiraba lentamente, envuelta en un manto de cenizas suaves. El crucifijo colgaba del techo, pero parecía más inclinado que de costumbre, como si también hubiera sido testigo, como si lo que ocurrió no solo tocara carne, sino altar. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Lucía, con voz temblorosa. Catalina no respondió, solo se levantó, con el cuerpo aún caliente y el alma extrañamente en calma. Miró sus manos, tenía una marca, una línea roja en la palma, como si algo, o alguien, la hubiera apretado durante la noche. Lucía lloraba en silencio, pero no de culpa, de algo más complejo, más antiguo, más celestial. Anoche no te besé yo, Catalina, dijo, entre sollozos. Lo juro, sentí que alguien nos empujaba, nos guiaba, que nuestras lenguas no eran nuestras. Catalina se acercó y, por primera vez, la besó de verdad, un beso breve, humano, sin fuego, y sin embargo, fue ese el que más dolió. Eso fue nuestro, dijo ella. Lo de anoche, no. En el comedor, ninguna hermana quería mirarlas directamente, no porque supieran, sino porque lo intuían.
porque el aire que dejaban al pasar era más denso, más caliente, más vivo. Esa tarde, mientras todas rezaban el rosario, la estatua agrietada de la Virgen María perdió una lágrima de piedra. La gota cayó en la frente de Sor Ana, la más vieja del convento, y Ana sonrió. Esa noche, Catalina volvió al confesionario, pero no a hablar, a escuchar. Se arrodilló, cerró los ojos, esperó, y entonces, desde el otro lado de la rejilla, una respiración comenzó a sincronizarse con la suya, más lenta, más profunda, más íntima, hasta que la voz habló. No fue un beso entre mujeres, fue el primer sacramento de algo que quiere volver. Y tú, Catalina, ya eres su altar. Episodio 5. La monja que escribió su deseo en latín, sobre un altar. No fue tinta, fue vino, y no fue papel, fue mármol sagrado. Catalina no recordaba haber caminado hasta la capilla, y sin embargo, ahí estaba, desnuda, de rodillas, con un cáliz volcado junto a ella y el altar manchado de rojo. Sus dedos aún goteaban, no sangre, pero sí algo igual de sagrado para ciertas lenguas antiguas. Frente al altar, escritas con trazos torpes pero firmes, 5 palabras latinas ardían con una belleza inquietante. Fiat voluntas carnis in te, hágase la voluntad de la carne en ti. La Madre Superiora fue la primera en encontrarla. No gritó, no la tocó, solo la observó, como quien reconoce un milagro o una profecía cumplida. ¿Quién te enseñó esa frase?, preguntó con voz ahogada. Nadie, respondió Catalina, con los ojos bajos. Me desperté con esas palabras, en la lengua. No sé qué significan, pero mi cuerpo las conocía. La Madre Superiora la cubrió con su velo, temblando. No lo entiendes aún, hija, pero alguien está escribiendo a través de ti. Esa noche, las campanas del convento repicaron solas, no por muerte, no por misa, sino por algo más íntimo, por deseo. Y mientras todas las hermanas se reunían en la capilla para rezar, encontraron sobre el altar una hoja que no estaba antes. Una hoja blanca, limpia, pero al mirarla bajo la luz de las velas, las letras comenzaron a aparecer, como si fueran reveladas por calor, como si alguien las soplara desde el otro mundo. Solo decía, no recen para detenerla, recen para resistirla. Esa madrugada, Sor Lucía se despertó con el cuerpo bañado en sudor. Soñó con Catalina, pero esta vez no la besaba, le hablaba en una lengua que quemaba, y cuando despertó, en su brazo estaba escrito, con letras marcadas como brasas: ya no eres monja, eres testigo. Episodio 6. El espejo que revelaba cómo Dios las veía de verdad. No había espejo en el convento, nunca lo hubo. Las paredes eran austeras, los reflejos estaban prohibidos, para que el alma no se distraiga en la vanidad de la carne, repetían. Pero esa madrugada, Catalina encontró uno, no colgado, no tallado, sino abierto, detrás de una cortina polvorienta, en una sala que ninguna hermana usaba desde hacía años. Apareció una superficie pulida como el agua de un bautismo maldito, un espejo antiguo, enmarcado con símbolos que nadie del convento sabía leer, pero que hacían arder la cruz colgada en el pecho. Catalina no tuvo miedo, solo se acercó, y se vio, pero no como esperaba. En el reflejo, no llevaba hábito, su cuerpo estaba cubierto de oro líquido, y su rostro lloraba placer, no culpa. Y detrás de ella, una figura sin rostro la observaba en silencio. No era hombre, no era demonio, era algo que no necesitaba forma para hacerse desear. Catalina quiso gritar, pero la voz no le salió. En cambio, una palabra le brotó de la boca sin control: exe. Entonces, el espejo se estremeció, y otra figura apareció reflejada junto a la suya: Sor Lucía. En su celda, Lucía también había encontrado el mismo espejo, en el mismo instante, en la misma posición. Ambas, sin saberlo,
estaban conectadas por el reflejo, y en ese reflejo ya no eran dos, eran una sola mirada, un solo deseo, una sola oración que se pronunciaba sin lengua, sin voz, solo con piel. Esa mañana, cuando las hermanas se reunieron para la lectura del Evangelio, todas sintieron algo extraño, un vacío en el pecho, como si una parte de la fe hubiera sido arrancada con delicadeza y reemplazada con algo que latía distinto. La Madre Superiora no abrió la Biblia, solo miró hacia donde estaba Catalina y dijo: Dios nos ha dejado ver algo esta noche, y lo que hemos visto no se puede confesar, solo adorar o quemar. En la sala del espejo ya no había cortina, ni polvo, ni olvido, solo un nuevo reflejo, y una voz que decía desde adentro: así las ve Dios cuando rezan de verdad. Episodio 7. La Madre Superiora que empezó a soñar con la carne. Ella llevaba 40 años sin sentir el cuerpo. La Madre Inés era devoción pura, la primera en entrar a la capilla, la última en salir del rezo. Había olvidado cómo se sentía el deseo, o al menos, eso creía. Hasta esa noche, soñó con Catalina, pero no como hija espiritual, no como novicia. En su sueño, Catalina estaba sobre el altar, cubierta con velos húmedos de incienso. Su piel brillaba como si la fe hubiera descendido en forma de sudor. Inés no hablaba, solo miraba, pero cuanto más miraba, más temblaba su cruz colgada al pecho, y más ardía el hábito que nunca se quitaba, ni en sueños. Catalina abrió los brazos en el sueño, y la llamó por su nombre, no como hermana, sino como mujer. Inés, ¿quién te enseñó a negarte tanto? La Madre Superiora despertó de golpe, y por primera vez en décadas, descubrió que su cama estaba mojada, no por miedo, ni por fiebre, por algo que no se atrevía a nombrar. Ese día, no presidió la misa, se encerró en su despacho, leyendo los antiguos diarios del convento, buscaba señales, algo, lo que fuera, hasta que encontró una entrada del año 1712. Una novicia trajo el fuego, las estatuas lloraron, el altar sangró, y la madre entonces también soñó con la carne. Inés soltó el libro, sus dedos temblaban, el fuego había vuelto, y esta vez lo sentía en su vientre. Esa noche no pudo resistirse, se acercó a la celda de Catalina, no tocó, no llamó, pero desde fuera escuchó un rezo que no estaba en ningún salmo. Tócame solo si tu fe ya no teme arder. Inés retrocedió, pero antes de girar, vio algo escrito con cera derretida en el suelo del pasillo. Las santas también tiemblan, solo que lo hacen en silencio. Episodio 8. El crucifijo que vibró durante la confesión. El confesionario estaba vacío, pero no en silencio. Catalina entró sin mirar atrás. Sabía que nadie la esperaba detrás de la rejilla. Sin embargo, su corazón latía como si alguien la observara desde el momento en que cerró la puerta. Se arrodilló lentamente. El aire dentro era más cálido, casi palpitante. Y entonces, ocurrió. El crucifijo de madera, colgado justo encima de la rejilla, comenzó a temblar. Primero fue un leve estremecimiento, como si respirara. Luego, un crujido, y después, un gemido, no humano, no divino, algo entre ambos. Catalina alzó la vista. Estoy aquí, susurró, no para pedir perdón, sino para ser tocada otra vez, no por manos, sino por lo que se oculta entre estas paredes. Del otro lado, nada respondió, pero el crucifijo se inclinó, como si algo invisible intentara descender. Catalina cerró los ojos, y por primera vez, no rezó, ofreció. En ese mismo instante, en otra parte del convento, Sor Lucía despertó empapada en sudor. Había soñado con la misma escena, pero en su sueño, el crucifijo no temblaba, ardía, y cuando se levantó, sintió una quemadura en el pecho. Se miró en el espejo, y descubrió que en la piel, justo sobre el corazón, había aparecido una cruz roja.
dibujada con líneas finas, viva. Mientras tanto, en el confesionario, Catalina cayó hacia adelante. Sus manos tocaron el suelo de piedra, y allí, como si alguien lo hubiera escrito desde abajo, apareció una frase, grabada en cera. Esto ya no es confesión, es pacto. El crucifijo dejó de moverse, pero no porque todo hubiera terminado, sino porque lo que debía comenzar ya estaba dentro de ella. Episodio 9. La noche en que el silencio jadeó en el convento. No hubo viento, no hubo lluvia, solo una quietud tan espesa que parecía sudar. Esa noche, el convento no durmió, pero no porque alguien hiciera ruido, sino porque el silencio empezó a jadear. A medianoche, Catalina se despertó sin abrir los ojos. Su cuerpo sabía antes que su mente, algo la llamaba, no con palabras, sino con un susurro que no viajaba por el aire, sino por la piel. Se levantó y caminó descalza, sin lámpara. Cada paso sobre la piedra fría era como un latido más de una criatura invisible que respiraba en lo profundo del convento. El sonido era leve, pero constante, no un rezo, no una voz, un jadeo, entre placer contenido y súplica sin nombre. Lo seguía, lo deseaba. Llegó a la capilla, y entonces lo vio. Todas las hermanas estaban allí, de pie, en silencio, algunas con los ojos cerrados, otras con las manos crispadas, pero lo extraño no era que estuvieran despiertas, lo inexplicable era que todas jadeaban, lentas, sin moverse, sin tocarse, como si una corriente invisible las atravesara al mismo tiempo, como si alguien, o algo, las respirara desde dentro. La Madre Inés, en el centro, tenía el rostro elevado hacia el crucifijo, sus labios entreabiertos, sus mejillas húmedas, y de su boca salía un murmullo: ven, Señor, pero no como cordero, ven, como llama. Catalina se acercó, pero no caminaba, flotaba en fe y deseo. Su cuerpo ya no respondía a la lógica, solo a la vibración de esa presencia que había despertado en el confesionario, en el altar, y ahora, en todas ellas. ¿Qué es esto?, preguntó Catalina al aire. ¿Qué está pasando? Una voz, sin garganta, respondió desde todas partes. Esto no es posesión, esto es revelación. En ese instante, la cruz del altar cayó al suelo, pero nadie se inmutó, porque el silencio estaba a punto de gemir. Y cuando la primera hermana soltó un grito, mitad oración, mitad orgasmo, el resto la siguió, y el convento respiró como un solo cuerpo, uno que ya no pedía perdón, sino más. Episodio 10. La misa donde los cuerpos temblaban más que las almas. No fue una misa, fue una entrega, y no a Dios, sino a algo que había despertado entre los himnos y los suspiros. El altar estaba desnudo, no había mantel blanco, ni hostias, ni cáliz, solo cera derretida, marcas de dedos, y un crucifijo roto apoyado de lado, como si no soportara seguir siendo testigo. La campana sonó una sola vez, ninguna hermana la tocó, ninguna lo negó. Las monjas se reunieron en la capilla como en cada ceremonia, pero esta vez no llevaban hábito completo. Algunas lo habían ajustado, otras desabrochado. Y Catalina entró con los hombros descubiertos y la mirada baja, como si la culpa se hubiera rendido ante algo más fuerte. La Madre Inés estaba de pie ante el altar, no con la Biblia en las manos, sino con la carta escrita por Catalina en latín, ahora guardada en un relicario. Esta noche, dijo con voz quebrada, no recibiremos el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo ya está en nosotras. Un murmullo recorrió la sala. Nadie habló, pero todas comprendieron. Comenzaron a cantar, no salmos, sino palabras nuevas, lenguas antiguas, fónicas, sensuales, bendecidas por un deseo que no pedía permiso. Y mientras cantaban, algo descendió, no luz, no ángel,
sino una presencia que rozaba la piel como incienso vivo, una fuerza que hacía que los cuerpos temblaran al unísono, como si cada espasmo fuera un versículo. Una hermana cayó de rodillas, jadeando. Otra alzó las manos y comenzó a llorar, sin saber por qué. Oh sí, Catalina se acercó al altar, no a rezar, sino a ofrecerse, su espalda arqueada. Sus pechos temblaban con la respiración entrecortada, y sus labios pronunciaron: «Esta es mi carne, no para ser juzgada, sino para ser adorada». La capilla se llenó de gemidos suaves. No eran sexuales, no eran divinos, eran algo entre ambos, como si Dios hubiera descendido, no para castigar, sino para sentir. Episodio 11. El cuarto secreto donde rezaban sin ropa, ni miedo. El convento tenía una puerta sin nombre, oculta tras un tapiz de ángeles bordados en hilo dorado. Nadie hablaba de ella, nadie se atrevía a tocarla, hasta que Catalina lo hizo. La noche después de la misa del temblor, su cuerpo no podía dormir. Algo la llamaba, como una melodía muda que le ardía entre los omóplatos. Caminó en la oscuridad, guiada por un pulso que no venía del corazón, sino de más abajo, frente al tapiz. El aire era distinto, más cálido, más vivo. Catalina estiró la mano, y el tejido cayó solo, como si nunca hubiera estado ahí. La puerta de madera temblaba levemente, no tenía cerradura, solo un símbolo tallado en forma de lengua de fuego. Ella empujó, y el umbral la tragó. El cuarto no tenía ventanas, ni velas, pero brillaba. Una luz rojiza salía del suelo, como si la piedra transpirara deseo. En el centro, un círculo de piedra lisa, y alrededor ropas, hábito tras hábito, crucifijos abandonados, Biblias abiertas por páginas marcadas con manchas, y allí estaban ellas, 4 hermanas, desnudas, arrodilladas en círculo, recién salidas del temblor de una misa que no se había terminado. Al ver a Catalina, no se taparon, la invitaron. «Este es el lugar donde la fe no teme al cuerpo», dijo una. «Donde la carne no es enemiga del alma», dijo otra. «Aquí, el deseo también reza», murmuró la tercera. Catalina entró sin hablar, se quitó el hábito, sintió el mármol en sus rodillas, y al cerrar los ojos, escuchó la oración, no con los oídos, sino con la piel. No eran palabras, eran respiraciones en sincronía, latidos que se elevaban como incienso invisible, y en el centro del círculo, una pequeña grieta en el suelo comenzó a brillar, como si alguien, desde abajo, estuviera escuchando y respondiendo. Desde el coro del convento, la madre Inés sintió un espasmo en su vientre, se arrodilló, y supo la verdad. El cuarto no fue construido, fue revelado, y Catalina no lo abrió. Catalina lo despertó. Episodio 12. La confesión que hizo llorar al cielo y gemir al infierno. No fue una confesión común, ni siquiera fue una confesión. Fue una declaración de guerra, contra el silencio, contra el pudor, contra un Dios que se había acostumbrado a mirar desde lejos. Catalina no entró al confesionario esa noche, lo invocó, en el centro de la capilla vacía, con el cuerpo cubierto solo por un manto transparente, se arrodilló sobre el altar. Las hermanas la rodeaban en círculo, como antiguas sacerdotisas que custodiaban algo más antiguo que el pecado. La madre Inés sostenía un libro que no era Biblia, era el diario original del convento, con las páginas censuradas arrancadas y devueltas. «¿Estás segura de lo que vas a decir?», preguntó con voz quebrada. Catalina cerró los ojos y habló. «Yo confieso que ya no creo en un Dios que castiga el placer. Yo confieso que mi oración se siente mejor cuando mi carne la acompaña. Confieso que mi cuerpo ha sido tocado, no por un demonio, sino por algo que venía de más arriba. Y si eso es herejía, entonces que el cielo me escuche ahora». En ese instante, un trueno desgarró el cielo. Las ventanas temblaron,
La cruz de madera en la pared cayó al suelo, partida en dos, y del techo, por primera vez desde su fundación, comenzó a gotear agua, pero no era agua, era espesa, tibia, y olía a incienso y a sangre. Las hermanas no huyeron, cantaron un salmo que ninguna había aprendido, pero todas conocían, un salmo sin palabras, solo gemidos, solo respiraciones que se elevaban como lenguas de fuego. Desde Roma, un sacerdote anciano despertó en mitad de la noche. Había soñado con una mujer desnuda rezando en latín sobre una piedra viva, y despertó llorando. No puede ser ella, susurró, no de nuevo. Y mientras la última palabra de Catalina se elevaba hacia lo alto, el cielo no respondió, pero el infierno gemía de placer, porque por primera vez, una confesión, no pedía perdón, pedía poder. Episodio 13. Cuando Dios respondió, no con palabras, sino con fuego. El convento ardía, pero no en llamas. Ardía en la piel, en los ojos, en los rezos. Porque lo que descendió esa madrugada no fue castigo, fue respuesta. Catalina permanecía en el altar, aún desnuda, aún arrodillada. El eco de su confesión vibraba en las paredes como un órgano vivo. Las hermanas no se habían movido. La madre Inés, con los labios partidos de tanto callar, sostenía la página arrancada del diario antiguo. Y fue entonces cuando ocurrió. Primero, la cera. Las velas comenzaron a sangrar, no a derretirse, a sangrar. Gotas rojas descendían de las mechas sin consumirse, y en el suelo formaban símbolos circulares que ninguna reconocía, pero todas comprendían. Después, el aire. La capilla se cerró sola. Las puertas golpearon como si hubieran sido azotadas desde afuera, y el incienso encendido, sin mano humana, se elevó en forma de espiral, hasta tocar el techo. Y entonces, fuego, no llamas destructoras, no fuego que quema, era otro fuego, uno que recorría los cuerpos sin destruirlos, que lamía la piel como una lengua invisible, que hacía gemir a las vírgenes como profetas en éxtasis. Catalina abrió los brazos. Él ha escuchado, y no ha venido con espada, ha venido con deseo. Una figura apareció entre el humo. No tenía rostro, solo luz. Una luz tan intensa que dolía, pero no cegaba. Una de las hermanas cayó de rodillas. Otra gritó, no por terror, sino por gozo. Y la madre Inés se desmayó con una sonrisa. Catalina caminó hacia esa luz, sin temor, sin culpa, como si toda su vida hubiera sido una preparación para este instante. La figura la tocó, no con manos, con presencia, y su cuerpo se arqueó como una oración escrita con carne. Su voz se quebró, y cantó, un canto que no tenía letra, solo fuego. Esa madrugada, las campanas del convento repicaron sin cuerdas, y en lo alto del campanario, una paloma ardía en silencio, pero no moría, renacía. Episodio 14. El deseo que rezaba por sí solo en los muros. Los muros ya no callaban. No eran piedra, no eran madera, eran memoria viva de todo lo que había sido ocultado, contenido y finalmente liberado. Desde la aparición de la figura de luz, el convento ya no era el mismo. Las oraciones no se recitaban, se sentían. Los rezos no subían, descendían. Y lo más inquietante era que ya nadie sabía si rezaban por Dios, o si era el deseo mismo el que rezaba por ellas. Catalina pasaba las horas en silencio, no hablaba, no dormía, solo caminaba descalza, tocando los muros con la yema de los dedos, y donde tocaba, algo respondía, una vibración, un murmullo, un eco que no era suyo. ¿Lo oyes?, le susurró a Sor Lucía. Ya no somos las únicas que hablan aquí. Lucía asintió, temblando. Anoche, al apoyar la cabeza en la piedra, escuché una voz dentro del muro. Me llamó por mi nombre, pero con un acento que no era de este mundo. Las hermanas comenzaron a escribir sin querer, mientras dormían, mientras oraban.
Sus manos se movían solas, como guiadas por una voluntad invisible, y todas escribían lo mismo, en distintas lenguas. La carne fue creada para adorar. La fe que no la toca está incompleta. La madre Inés, que había resistido hasta entonces, cayó de rodillas frente a Catalina, no con miedo, sino con hambre. «Tócame», susurró, «para saber si aún soy parte de esto». Catalina acarició su rostro, y al contacto, la madre comenzó a llorar, pero sus lágrimas no cayeron al suelo, fueron absorbidas por la piedra, como si el muro también necesitara beber esa emoción, como si los pecados ya no se perdonaran con palabras, sino con gemidos sagrados. Esa noche, las paredes comenzaron a transpirar, una humedad cálida, con aroma a incienso, cubría cada rincón, y sobre la celda de Catalina, en letras vivas que aparecían y desaparecían con la luz de la luna, se leía: «Yo también te deseo», no firmado, no explicado, solo revelado. Episodio 15. El día en que el convento cerró, pero no por fe. La iglesia dijo que fue un incendio, que el convento ardió por un rayo, por un accidente, por la voluntad misteriosa de Dios. Mentira. No hubo fuego, no hubo llamas. Lo que ardió fue algo que no podía extinguirse con agua. Catalina fue la última en salir de la capilla. Llevaba el rostro sereno, la piel luminosa, los labios aún húmedos de una oración sin palabras. A su alrededor, las hermanas no lloraban, no gritaban, solo caminaban en silencio, como si acabaran de comulgar con algo más grande que el cielo. «¿Dónde iremos ahora?», preguntó Sor Lucía, descalza, con los pies aún marcados por el mármol caliente del altar. Catalina no respondió, solo señaló el horizonte, y el horizonte tembló. Esa misma madrugada, un grupo enviado por el arzobispado llegó al convento para investigar los rumores. Lo que encontraron no fue ruina ni ceniza. Encontraron muros cubiertos de símbolos vivos, palpitantes, que desaparecían cuando se los tocaba. Encontraron libros reescritos por manos que nadie recordaba haber movido. Y en el altar, aún caliente, una inscripción que no había sido tallada, sino nacida de la piedra misma. «Aquí no se pecó, aquí se amó», como los ángeles ya han olvidado hacerlo. Ninguna monja fue hallada, ningún cuerpo, ninguna nota de despedida, solo un crucifijo quebrado, con la figura de Cristo, sonriendo. Catalina no volvió a ser vista. Algunos dicen que se internó en los bosques y fundó un templo sin paredes, donde los rezos se hacen con piel. Otros juran que vieron su sombra en otros conventos, despertando susurros entre novicias que ya no sabían temer. Y hay quienes creen que ella no fue mujer, sino respuesta, una que la fe había olvidado formular. Años después, las piedras del viejo convento fueron reutilizadas para construir una iglesia nueva, pero cada noche, al tocar una pared específica, algunos feligreses sienten algo extraño, un escalofrío, una caricia, un susurro que no viene del sacerdote, sino de un deseo que aún reza, y que nunca pidió permiso para quedarse.